Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Arcano. Más espeso que la sangre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Cap 55, la gira del concejal. Mel volvió a sentarse y, gracias a los esfuerzos de Lester por aligerar el ambiente, la tensión en la sala de reuniones disminuyó. La hostilidad inicial se disolvió gradualmente, dando paso a algo más productivo a medida que todos volvían a sus asientos. A partir de ahí, las negociaciones transcurrieron sin problemas y ambas partes alcanzaron un consenso sobre la paz. Prevenir la guerra requiere garantías concretas, no solo palabras, afirmó Mel, recuperando por completo la compostura profesional mientras ordenaba los papeles que tenía delante. Seamos claros entonces. Zipper se inclinó hacia adelante. No habrá sanciones económicas contra Zaun, y a cambio, no más días de ceniza. No más ataques directos contra los piltopanos, dijo Mel con firmeza. Zipper asintió lentamente. ¿Y los embargos comerciales? ¿Las restricciones de recursos? Colaboraré con el profesor Heimerdinger para aliviar la situación gradualmente. Empezaremos con medicamentos esenciales y materias primas, respondió Mel, tomando nota en su libro de contabilidad. Ella colaboraría con Heimerdinger para evitar que el Consejo incitara a la guerra, al tiempo que se aseguraba de que no se impusieran sanciones económicas a Zaun. A cambio, Zipper garantizó que Zaun no iniciaría otro día de las cenizas. Esto es progreso. Verdadero progreso. Exclamó Heimerdinger, y su entusiasmo aportó un toque de ligereza momentánea al ambiente. Los dos líderes se pusieron de pie y se estrecharon la mano. Zipper apretó el puño con firmeza mientras miraba a Mel a los ojos. Mel igualó su intensidad. El apretón de manos selló el camino hacia el desarrollo pacífico entre Piltover y Zaun. Una vez concluidos los asuntos comerciales, el ambiente formal comenzó a cambiar. Ahora que hemos concluido los asuntos, quizás algo más, personal, sugirió Mel con un tono más ligero. Zipper arqueó una ceja. ¿Personal? ¿No me vas a invitar a dar un paseo por la ciudad subterránea? ¿A una visita guiada? Al fin y al cabo, sigo siendo una de tus inversoras, dijo Mel, con una petición informal pero claramente estratégica en el momento en que la formuló. Una vez terminada la comida, la reunión concluyó y todo, tanto lo que se podía comentar como lo que no, había sido discutido. Era hora de dar por concluido el asunto. Pero, por alguna razón, Mel sintió de repente el impulso de observar la ciudad subterránea con sus propios ojos. ¿Quiere saber a dónde va el dinero, o busca puntos débiles? En cualquier caso, es mejor controlar lo que ve que dejarla deambular sin control. Bueno, ¿qué lugares quieres visitar? Zipper bostezó abiertamente, sin importarle las apariencias. Había trabajado toda la noche y el cansancio empezaba a hacer mella. Sin embargo, no era fácil rechazar a un inversor que quería inspeccionar sus inversiones, sobre todo a uno que podría aumentar su financiación. En el fondo, Mel era una buena persona. La razón por la que parecía ambigua era que su postura cambiaba constantemente. Nacida en Noxus, se consideraba concejala de Piltover, pero simpatizaba con la ciudad subterránea, a cualquier sitio, un simple paseo. Y en privado, llámame Mel, dijo con un tono mucho más suave que durante las negociaciones. Las motos que usaron los agentes para traernos esta mañana parecían impresionantes. ¿Podemos conseguir una? No hay problema. La policía tiene repuestos. Haré que alguien me envíe uno, asintió Zipper sin dudarlo. ¿Sabes montar en uno? Mel se giró de repente hacia Jaice. Sí, puedo. Los controles no son complicados, les cogí el truco con solo mirarlos. Jaice fue tomado por sorpresa, claramente no esperaba la pregunta. Víctor, que había permanecido callado durante la mayor parte de la conversación, se inclinó hacia Zipper. ¿Cuándo mencionó eso? Susurró. No lo hizo, susurró Zipper. Ella es buena. Mel asintió y, por primera vez, una sonrisa sincera apareció en sus labios, reflejando satisfacción en su rostro. Zipper, consíguenos uno. Entiendo. Zipper respondió brevemente, se echó powder al hombro y salió. Poco después, regresó acompañado de un matón, cada uno montado en una motocicleta. Estos son los mejores que tenemos.
Acaban de recibir mantenimiento ayer, dijo el guardia haciendo un saludo militar mientras desmontaba. ¿Hay alguna peculiaridad que deba saber? Preguntó Zipper, echando un vistazo rápido a las motos. El guardia sonrió. La izquierda tira ligeramente. Es buena para giros bruscos si sabes manejarla. Las motos de los agentes tenían una estética salvaje, metálica y bestial, agresiva e imponente. Al acelerar a fondo, el rugido del motor las hacía parecer un coloso de acero. La relación potencia-peso debe ser impresionante, comentó Jaice, mientras pasaba la mano por el cuadro. No está tan mal, supongo, respondió Zipper con una leve sonrisa. El guardia que estaba a su lado le dedicó un rápido gesto con la cabeza antes de bajarse de la moto y volver al trabajo. Mel, la fábrica de equipos de comunicación inalámbrica aún está en construcción. ¿Deberíamos comprobar primero cómo va todo? Zipper permaneció sentado en su bicicleta. Preferiría algo menos ensayado, dijo Mel. Muéstrame Zaun tal como es. Primero, demos una vuelta. Ella miró a Jaice con una sonrisa pícara. No sería muy caballeroso dejar que una dama se las arregle sola, ¿verdad, Jaice? Tienes razón, dijo Jaice encogiéndose de hombros, fingiendo reticencia pero claramente divertido. Mel, permíteme. Se acercó a la bicicleta, hizo una leve reverencia y, con una sonrisa, hizo un gesto invitando a entrar. ¡Qué modales! Los mejores de Piltover, sin duda, dijo Mel con una sutil sonrisa. A pesar de su vestimenta sencilla, su estatura, complexión musculosa y un aire de intelecto le conferían una presencia refinada. De hecho, era todo un caballero. No era de extrañar que Mel hubiera heredado el gusto de su madre por las delicias de Piltover. Jaice, sin duda, tenía su encanto, era innegablemente atractivo. Aceptando la invitación, dejó que él la ayudara a subir a la bicicleta. Zipper los observaba con una expresión extraña. Si se vuelven más cariñosos, creo que voy a necesitar un dentista. La enorme tensión romántica entre ellos era nauseabunda, tanto que casi podía oler la dulzura empalagosa desde lejos. Tenía la sospecha de que Mel solo buscaba una excusa para que Jaice la llevara de dar una vuelta. El diseño de la motocicleta encajaba a la perfección con la estética noxiana, salvaje y potente. Era lógico que Mel estuviera interesada en probarla. Entonces, ¿nos vamos? Zipper preguntó al ver que tanto Mel como Jaice estaban sentados. Vámonos. Mel asintió. Su verdadera atención no estaba puesta en la fábrica de comunicaciones inalámbricas. Lo que realmente quería ver era cómo Zipper lograba mantener en funcionamiento la economía de Zaun. Garantizar el bienestar de toda una ciudad no era tarea fácil. Piltover había necesitado siglos de esfuerzo incansable, incontables trabajadores enterrados bajo sus cimientos y una ventaja absoluta en tecnología e industria, además de la riqueza inagotable generada por las puertas del sol, para alcanzar su prosperidad actual. Por otro lado, Zaun solo contaba con tecnología de comunicaciones inalámbricas y fabricación militar. Desde su perspectiva, depender únicamente de estas dos industrias para el desarrollo de toda una ciudad no parecía suficiente. Justo cuando Zipper arrancaba la motocicleta, una voz familiar lo llamó desde atrás. ¡Alto! La observación científica es esencial. Gritó Heimerdinger, espérenme a mí y a Powder. Con sus pequeñas piernas moviéndose rápidamente, se apresuró a acercarse desde la última gota, con Powder siguiéndole de cerca. Hoy también haré algunas inspecciones in situ. Vamos juntos. Heimerdinger se detuvo frente a Zipper, con las manos entrelazadas a la espalda, esforzándose por mantener una actitud seria y autoritaria. Powder, aferrada a su peluche de conejo, se escondió detrás de él, que en realidad era más bajo que ella, evitando la mirada de Zipper con una expresión algo culpable. ¿Puedo ir yo también? ¿Por favor? Preguntó asomándose por detrás del profesor, con los ojos llenos de esperanza. Powder, ¿no se suponía que hoy debías estar en la escuela? Zipper entrecerró los ojos. ¿No deberías estar aprendiendo aritmética? El profesor dice que estoy demasiado avanzada para la escuela. Exclamó Powder. Su mirada culpable le hizo sospechar de inmediato que se había saltado las clases y convenció a Heimerdinger para que la acompañara. Normalmente, Vander habría acompañado a Heimerdinger en estas inspecciones, ya que conocía mejor a Zaun y tenía el temperamento adecuado para interactuar con el profesor. En mi opinión, el talento de Powder podría incluso superar al de Jaice, dijo Heimerdinger. El niño tiene una actitud extraordinaria. Ahora aprenderá directamente de mí, así que no necesita ir al colegio.
De todas formas, la mayoría de los profesores no podrían seguirle el ritmo. Le asignaré tareas durante nuestra visita de hoy, dijo Heimerdinger con suma seriedad. ¿Desde cuándo existe este acuerdo? Comenzó Zipper. Anoche. Mientras estabas ocupado con tus, trabajos, respondió Heimerdinger, ajustándose las gafas. Solo entonces Zipper se dio cuenta de que había entendido mal. La noche anterior, tras convencer a Heimerdinger de que se quedara, había estado demasiado ocupado con el trabajo como para percatarse de que Powder se había convertido en alumno del profesor. Dado que Heimerdinger había entrenado a Victor e incluso al Dr. Singer, no cabía duda de sus habilidades como profesor. Y comparado con el a veces inquietante Singer, Powder claramente prefería a Heimerdinger. No había motivo para rechazar tal acuerdo. Profesor, ¿está diciendo que este chico tiene más talento que yo? Sentado en su motocicleta, Jaice se señaló a sí mismo con incredulidad. Sí. A juzgar por el potencial que demostró Powder, estabas muy por detrás de ella a su edad, dijo Heimerdinger con naturalidad. A su edad, todavía tenías dificultades con los principios básicos. Yo soy autodidacta. Protestó Jaice. Precisamente a eso me refería, asintió Heimerdinger con aire de sabiduría. Quizás Victor supere a Powder, pero en esta etapa de su vida aún no había ingresado en la Academia Piltover, así que no puedo asegurarlo. Jaice estaba visiblemente conmocionado. Su costumbre de admirarse a sí mismo se había desarrollado en gran medida porque, durante su infancia, nunca tuvo un compañero que pudiera igualarlo. Ahora, oír a su propio mentor afirmar que su nuevo alumno era incluso más talentoso que él, le producía una sensación extraña. De acuerdo, suban. A Zipper no le interesaban las luchas internas de Jaice. Sin dudarlo, alzó a Heimerdinger y a Powder en un movimiento fluido, colocándolos rápidamente sobre la motocicleta antes de acelerar el motor. Agárrese fuerte, profesor, advirtió Zipper. Estas bicicletas no se manejan como las sillas de su academia. Aceleró el motor, y la bestia mecánica cobró vida rugiendo bajo ellos. Volviendo la mirada a Jaice, asintió hacia las calles de Zaun. Jaice, vamos. Lleva a la concejala Medarda de dar una vuelta por la ciudad subterránea, muéstrale un paisaje diferente. Cap 56, el veredicto del inversor. Mel no dejó que Zipper la guiara. En cambio, le pidió a Jaice que la llevara en su motocicleta. Al ver esto, Zipper lo siguió discretamente. Después de todo, Heimerdinger no necesitaba tomar muestras ni realizar análisis. Solo tenía que examinar la escena para encontrar la manera de solucionar el grave problema de contaminación ambiental. La densidad de partículas aquí es un 37% menor que en mis mediciones anteriores. Exclamó Heimerdinger, ajustando su telescopio científico especializado. ¿Eso es bueno, profesor? Preguntó Powder, inclinándose para mirar a través del dispositivo. Es milagroso. A este ritmo de mejora, estos sectores más pobres podrían tener aire respirable en 5 años. Pero poco a poco, Zipper se dio cuenta de algo. Los lugares que Mel visitaba eran todos antiguos establecimientos clandestinos controlados por los Chen Barons. Burdeles, casinos, tiendas de alucinógenos ilegales, laboratorios de química que compraban cadáveres y fábricas de carne. Muchos de estos negocios turbios eran lugares que él mismo había desmantelado, dejándole una profunda huella. Las calles de Zaun eran un laberinto intrincado, pero ella las recorría sin esfuerzo y sin mapa. Ni siquiera Zipper tenía idea de cómo encontraba esos lugares con tanta precisión. «Conoces Zaun sorprendentemente bien», comentó Jaice mientras giraban por otro callejón sin señalizar. «Me gusta entender en qué invierto», respondió Mel con naturalidad. Zipper giró la maneta del acelerador, revolucionando el motor y acelerando para alcanzarlo. Quería preguntarle a Mel sobre sus intenciones. Esperaba que no estuviera buscando algo que lo desprestigiara de nuevo. La motocicleta avanzó bruscamente con un rugido mecánico. Al menos avisa antes de acelerar. Casi salgo volando. Heimerdinger había estado usando un telescopio científico especializado de su propia invención para observar el entorno de la ciudad subterránea, explicando ocasionalmente términos científicos a Powder. La repentina aceleración de Zipper lo tomó por sorpresa. Dada su baja estatura, si Zipper no lo hubiera sujetado a tiempo, habría salido completamente despedido. Heimerdinger se llevó la mano al pecho dramáticamente. Powder, en cambio, no tuvo ningún problema. A pesar de ser todavía una niña, había entrenado boxeo con Vi desde pequeña, lo que le proporcionaba un excelente equilibrio. Jaja, profesor, qué mono estabas hace un momento.
Aprovechando la oportunidad para ayudar a Heimerdinger a mantenerse erguido, le revolvió la cabeza. Tu cara. Tus bigotes se pusieron todo. Hizo un gesto exagerado de inflar las mejillas. Profesor, disculpe. De repente se me ocurrió algo que necesito preguntarle al concejal Melarda. La disculpa de Zipper carecía de sinceridad. Le preocupaba más que la motocicleta de Mel siguiera acelerando. Poco después, los alcanzó a ella y a Jaice, quienes disfrutaban de su tiempo juntos, charlando y riendo. Dado que tenían algo que discutir, Zipper y Jaice detuvieron tácitamente sus motocicletas. Esto no son atracciones turísticas, concejal, dijo Zipper, señalando el edificio que tenían al lado. Estas eran células cancerosas que yo mismo extirpé del cuerpo de Zaun. Y sin embargo, sabías exactamente lo que eran en el momento en que llegamos, respondió Mel con serenidad. Porque yo era el cirujano. Precisamente a eso me refiero. Los lugares que están visitando eran todos negocios turbios dirigidos por los magnates de la química. Los cerré hace mucho tiempo. Ahora operan negocios legítimos, no hay nada interesante que ver aquí. Había un dejo de insatisfacción en la voz de Zipper. Intuía que Mel tramaba algo otra vez. Los últimos días habían sido agotadores y, francamente, no tenía ganas de lidiar con más de sus intrigas. No, esto ha sido muy interesante. He confirmado algunas cosas. Mel sonrió y negó con la cabeza. ¿Qué cosas? Zipper no pudo comprender lo que quería decir. Las palabras son fáciles. Lo que importa son los hechos, dijo Mel, observándolo a la cara. ¿Y mis acciones no coinciden con mis palabras? Eso es lo que vine a determinar. El libro sobre la revolución que escribiste para Víctor, me parece fascinante por sus ideas. Mel expuso su razón directamente. Quiero saber si el autor del libro es realmente un líder noble del cambio o simplemente un astuto manipulador que difunde propaganda. Por eso tuve que ver la ciudad subterránea con mis propios ojos, para observar cómo la están desarrollando y cómo manejan su suciedad. Esos negocios turbios, si bien eran vergonzosos, eran innegablemente rentables. Parecía estar de buen humor, con una sonrisa relajada y sincera en el rostro, que no era solo una fachada diplomática. Podrías haber preguntado, dijo Zipper con una sonrisa irónica. Habría obtenido una respuesta honesta. Mel arqueó una ceja. Probablemente no. Los políticos rara vez lo hacen, ¿verdad? Mel sonrió. Y sin embargo, ahora sois uno. Una decisión a regañadientes. Así que, parece que estás satisfecho con lo que he hecho. Al darse cuenta de que Mel no estaba allí para causar problemas, exhaló un suspiro de alivio y su ánimo mejoró notablemente. No está mal. Zaun, bajo tu liderazgo, sin duda me ha sorprendido. Mel no lo negó. Su mirada se posó en una tienda benéfica administrada por el gobierno de la ciudad de Zaun. Oh, aquí es donde Milo se enfermó aquella vez. ¿Te acuerdas, Zipper? Ahora está todo limpio. Powder señaló con entusiasmo una estación de agua recientemente renovada. Así es. Se acabó el agua verde, confirmó Zipper con una leve sonrisa. ¿Agua verde? ¿Qué causó esa coloración? Preguntó Heimerdinger, con la curiosidad científica a flor de piel. Zipper y Powder intercambiaron miradas antes de responder simultáneamente. ¿No quieres saberlo? La tienda vendía solo unos pocos artículos sencillos y apenas obtenía ganancias. Los empleados eran personas designadas por el gobierno, la mayoría de las cuales no podían realizar trabajos físicos. Estas tiendas benéficas se crearon específicamente para aquellas personas que no podían tener un trabajo fijo, ofreciéndoles algo que hacer y asegurándoles una comida. Pero Mel sabía que esa tienda en particular tenía un pasado oscuro. Antes de su transformación, había sido un laboratorio de química especializado en la compra de personas, vivas o muertas. A menudo, las personas secuestradas se utilizaban como materia prima en investigaciones alquímicas. ¿Ese edificio no era antes una especie de guarida de narcotraficantes? Preguntó, señalando una estructura al otro lado de la calle. Lo llamaban sala de tratamientos químicos. Ahora es una clínica. Los mismos químicos, con un propósito diferente, explicó Zipper. Ah, rehabilitación en lugar de adicción, observó Mel. Las políticas que has implementado en Zaun coinciden bastante con lo que escribiste en el libro de la revolución. Por primera vez, reconoció los esfuerzos de Zipper. No era una persona fácil de engañar. Confiaba más en lo que veía con sus propios ojos que en cualquier cosa que oyera. Sus programas de asistencia social, las mejoras de infraestructura, la limpieza ambiental, los costos deben ser astronómicos. Lo son, admitió Zipper.
¿Cómo están afrontando la carga financiera? Su modelo de gobierno requiere una inversión continua. Mejorar las condiciones de vida de toda una ciudad exige una cantidad astronómica de fondos. Las industrias actuales de Zaun, las comunicaciones inalámbricas y la fabricación militar, sin duda no son suficientes para sostener ese gasto. Mel sentía una genuina curiosidad por este problema. Con su experiencia en gobernanza y su perspicacia para los negocios, no lograba encontrar una solución perfecta. No, concejal Megarda, en realidad es más que suficiente, replicó Zipper, con un tono que denotaba un significado más profundo. La razón por la que usted cree que es insuficiente es porque en Piltover hay demasiada gente que se lleva una parte del pastel y muy pocos que realmente lo hornean. Menos del 1% de los recursos se destinan a donde realmente se necesitan. Pero aquí, ese porcentaje es del 100%. La riqueza fluye hacia arriba como el calor, siempre escapando al punto más alto. Hemos rediseñado el sistema. Sin fugas, sin extracciones innecesarias. Imposible. Incluso los sistemas más eficientes generan desperdicio, replicó Mel. Es cierto. Pero nuestros residuos no son yates ni mansiones. Son las segundas raciones en las mesas. Así que, incluso con una economía mucho más pequeña que la de la ciudad alta, podemos lograr cosas que Piltover jamás podría. El coste del bienestar social no era tan elevado como parecía, siempre y cuando nadie se embolsara el dinero sin trabajar, la producción siempre sería suficiente. Mel no insistió, pero no fue por falta de interés. Más bien, ya se había dado cuenta de que, independientemente de los métodos que Zipper pudiera usar, ella no podría. Piltover estaba gobernada por el Consejo y los varones industriales. Lograr que renunciaran a su riqueza era prácticamente imposible. A menos que se les pusiera una espada en la garganta, era impensable. Tan solo pensarlo sería un crimen. Tras confirmar que Zipper era realmente un líder honorable del cambio, Mel pareció disipar algunas dudas que aún le quedaban. El resto del día lo dedicamos a recorrer la ciudad subterránea, apreciando el marcado contraste entre Zaun y Piltover. Cayó la noche y, tras un largo día, Zipper finalmente regresó a The Last Drop. Cenó rápidamente antes de dirigirse a su habitación para descansar. 2 días sin dormir lo habían llevado al límite. En cuanto se acostó, cayó en un profundo sueño. El último pensamiento antes de que la oscuridad lo envolviera fue un simple cálculo. ¿Cuántos días más faltaban para que Zaun pudiera ser verdaderamente independiente? No estaba claro cuánto tiempo había transcurrido cuando un leve sonido metálico y deslizante lo despertó de su sueño, seguido de un golpeteo rítmico, como una cuchilla afilada que se deslizaba con precisión por el suelo, acercándose desde la distancia hasta detenerse justo al lado de su cama. Un sonido como el de metal de ingeniería de precisión contra madera. Pérdida. 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 Medido. Deliberado. Acercándose. ¿Quién anda ahí? Zipper se despertó de golpe, buscando instantáneamente debajo de su almohada a sus 2 wingman, escudriñando la habitación con cautela, pero no encontró nada. Se quitó la manta de encima y se puso de pie en el suelo, con las armas amartilladas y listas, pero no había nadie a la vista. Recorrió la habitación con precisión militar, con las armas preparadas, revisando rincones, armarios, debajo de la cama, nada. La puerta permaneció cerrada, sin ninguna señal de entrada forzada. ¿No vas a salir? Lo estaban vigilando. Estaba seguro de ello. De repente se dio cuenta de algo. Quienquiera que hubiera entrado era poderoso, mucho más allá de sus propias capacidades. Pero no se le ocurría a nadie en Piltover o Zaun que representara una amenaza para él. No era un pistolero cualquiera. Se había entrenado con un experto tirador de élite en las zonas más peligrosas del Alto Desierto. Según la cronología, ninguno de los personajes de Arcane debería tener la capacidad de pasar desapercibido ante él. Entonces, desde el mismo lugar que acababa de mirar, relájate. No importan las circunstancias, siempre hay tiempo para una taza de té, dijo de repente una voz femenina fría y con un tinte mecánico desde detrás de él, acompañada del rico aroma del té negro. Cap 57, el catalizador llamado Mel. ¿Te gustaría un té negro? Preguntó una voz femenina fría y clara. Detrás de él, el sonido del agua al ser vertida de una tetera rompía el silencio. Zipper no podía confundir esa voz, era demasiado inconfundible. En su vida anterior, había jugado innumerables partidas en la línea superior como Darius, enfrentándose una y otra vez a ese mismo oponente. Camille. En aquel entonces, en los rangos inferiores, había empuñado el hacha de Darío, persiguiéndola sin descanso.
Pero ahora, en la realidad, si ella desatara su ultimátum Extech, no tendría una guillotina noxiana para contrarrestarlo. Un sudor frío le corría por la frente. No lo entendía. Según la tradición, Camille era la ejecutora de Piltover, encargada de mantener la estabilidad entre ambas ciudades. Incluso en Arcane, cuando Piltover y Zaun estaban enfrentadas, ella nunca intervino. Incluso más tarde, cuando Anversa dirigió al ejército noxiano contra Piltover, Camille no apareció por ningún lado. Zipper siempre había dado por sentado que ella ni siquiera había nacido en este mundo. Después de todo, según la historia del juego, se había sometido a una mejora Extech, reemplazando su corazón con un Excore. Pero la tecnología Extech se acababa de desarrollar allí, así que era imposible que ya se hubiera sometido a una cirugía de mejora humana. ¿Qué estaba pasando? Siempre había esperado que algún día, asesinos de Noxus, tal vez Talon o Katarina, vinieran a por él. Pero Camille, nunca la había considerado. Apretó con más fuerza los dos Wingman que tenía en sus manos. Los revólveres estaban cargados con munición explosiva de baja potencia, perfecta para su rápido y preciso desenfunde. Contra campeones débiles como Miss Fortune o Graves, era una muerte fácil. Pero Camille no estaba tan seguro. Su Excore le proporcionaba un escudo adaptativo. Sus proyectiles explosivos, incluso en su mejor momento, no eran más potentes que los explosivos de fósforo blanco. Si impactaban en su escudo, era como si le hicieran cosquillas. Estas balas fueron diseñadas para la autodefensa en un espacio cerrado. Un proyectil explosivo de alta potencia sería demasiado arriesgado. Si lo disparaba, no se sabía si ella moriría o no, pero sin duda acabaría quemado vivo. No hay magia. No hay dinero para tecnología de punta. No tengo el valor de experimentar con mutaciones brillantes. Frente a un rival de gran nivel, él no era más que un novato que intentaba sobrevivir. Respiró hondo y se dio la vuelta. Si quisiera que muriera, ya estaría muerta. Esto es otra cosa. Camille no lo había matado en el acto, lo que significaba que aún había margen para la negociación. En la tenue luz de la noche, permanecía sentada con sus largas piernas, afiladas como cuchillas, cruzadas sobre una silla que él desconocía por completo. Se sentaba con precisión mecánica, cada movimiento calculado y deliberado. Sostenía una tetera humeante, vertiendo con delicadeza el té en una taza, luego se la llevó a los labios y dio un sorbo. Justo a tiempo. Al encontrarse con su mirada tensa, ella levantó la cabeza. A pesar de su edad, que debería haberla hecho lo suficientemente mayor como para ser abuela, su rostro era impecable, frío y terso, casi irreal en su perfección. Sus ojos, que brillaban con una luz azul intensa, lo recorrieron de arriba a abajo antes de detenerse en sus facciones. Ella sonrió. Me siento honrado por su visita, dijo Zipper, manteniendo la compostura. Aunque debo decir que su reputación le precede. Como la tuya, en ciertos círculos, respondió Camille con frialdad. Aunque mucho menos, público. Prefiero trabajar sin alardes. Un enfoque acertado. Lástima que lo hayas abandonado últimamente. Tomó otro sorbo de té, sin apartar la mirada de él. Tienes el ritmo cardíaco acelerado. 142 latidos por minuto. La respiración es superficial. Los niveles de adrenalina son bastante altos. Que una leyenda se materialice en mi habitación suele tener ese efecto. ¿Leyenda? Una elección de palabras interesante. En realidad no. Debes ser una figura importante en Piltover. Entonces, ¿qué asunto tienes conmigo? Zipper se obligó a mantener la calma, pero sus ojos se desviaron hacia la ventana a su derecha, no muy lejos, ampliada específicamente para facilitar una huida. Dormía en el segundo piso. Si hubiera saltado, solo habría caído 5 metros, lo suficiente como para lastimarlo. Desde que tomó las riendas de Zaun, sabía que tarde o temprano los asesinos vendrían a por él. Pero justo afuera, al lado de Glass Drop, estaba la oficina de policía y militar. Si tan solo pudiera salir de esta habitación, un escuadrón completo de sicarios, armados con pistolas Flatline cargadas con munición explosiva, estaría allí para respaldarlo. Interesante. Me sorprende un poco que me reconozcas. Ni siquiera el consejero Megarda, respaldado por el clan Ferros, sabe de mi existencia. Maldita sea. Estaba demasiado nervioso. Qué error de novato, pensó Zipper. Camille sonrió levemente mientras se servía otra taza de té. Pero no hay necesidad de estar tan tensos. Tenemos al menos el tiempo que se tarda en terminar una taza de té. Tomó otro sorbo antes de indicarle a Zipper que se sentara a su lado.
Supongo que no se trata de una visita social motivada por mi reputación como conocedor del té, dijo Zipper, tratando de descifrar sus intenciones. Sus movimientos eran elegantes, desprendiendo un encanto sereno e intelectual, y toda su presencia irradiaba una belleza refinada. Pero la garganta de Zipper se contrajo involuntariamente y tragó con dificultad. Todavía no sabía si realmente había entrado en la versión arcana de este mundo ni por qué había aparecido Camille. Sin embargo, una cosa era segura. Su propósito no había cambiado. Estaba allí para mantener el orden en Piltover y Zaun. En otras palabras, eso significaba asegurar que Zaun siguiera siendo un páramo, un lugar que no proporcionara a Piltover más que mano de obra barata y sobras. Básicamente, se trata de evitar que Zaun se alce y se convierta en una amenaza. Zipper ya había puesto en marcha los vientos de cambio, guiando a Zaun hacia la autosuficiencia y la fortaleza. Él y Camille eran fundamentalmente opuestos. Una contradicción que no podía resolverse. Y ahora, completamente desprevenido, no tenía ningún plan para lidiar con ella. Su mirada gélida lo clavó, obligándolo a serenarse mientras se dirigía con cautela hacia la cama de enfrente y se sentaba. Una elección acertada. La voz de Camille denotaba admiración. Si él hubiera intentado huir, ella no habría tenido más remedio que eliminar la amenaza. Valoraba a las personas con talento, y Zipper había demostrado ser lo suficientemente capaz como para merecer una conversación. Pareces agotado. Este es té negro del clan Ferros, cultivado en Daeleaira, en las Islas Faelor. Tiene propiedades mágicas que ayudan a recuperar la energía. Pruébalo. Le deslizó una taza de té, con una expresión que denotaba un toque de arrogancia. Zipper dudó un instante antes de enfundar uno de sus revólveres y aceptar el té. Hacía un calor sofocante. Los años trabajando con munición explosiva lo habían vuelto muy sensible a la temperatura. Este té superaba los 100 grados Celsius. De no ser por los callos que tenía en las manos por manipular municiones explosivas, se habría quemado con solo sostener la taza. Normalmente, el agua hierve a 100 grados, pero esto se sentía diferente, menos científico, más mágico. Apartó la mirada de Camille y se centró en el té. Solo ahora, cuando su percepción agudizada se calmó, se dio cuenta de que su fragancia por sí sola bastaba para tranquilizar su mente. Sopló suavemente para enfriarlo y luego dio un sorbo. El cansancio provocado por el despertar brusco sin descanso desapareció al instante. El miedo que había mantenido su cuerpo rígido ante la presencia de las piernas de Camille, que parecían tijeras, comenzó a desvanecerse. Buen té. Con solo un sorbo, supo que era algo que jamás podría permitirse. Zipper. Tu nombre apareció por primera vez en la lista de vigilancia del clan Ferros cuando tenías 10 años. ¿Has estado observando tan de cerca? Preguntó Zipper, genuinamente sorprendido. El clan Ferros vigila a todos los posibles perturbadores. Tú te graduaste bastante pronto. Pero no te había visto hasta hoy. ¿Cómo decirlo? Probablemente debería felicitarte por tu inteligencia. Tardaste todo este tiempo en venir a visitarme, dijo con cautela. Los recursos son limitados. Las amenazas se priorizan. Y mi prioridad acaba de subir significativamente. El día de las cenizas se encargó de ello. Dado tu nivel de amenaza actual, debería haberte neutralizado antes. Pero te escondiste muy bien. Los espías de Ferros, yo incluido, nunca te vimos como nada más que un científico inofensivo. Así que he pasado de ser un científico inofensivo a ¿qué, exactamente? Preguntó Zipper, manteniendo la compostura. A alguien capaz de desestabilizar el equilibrio entre Piltover y Zaun. Alguien que, tal vez, ya lo haya hecho. Ese equilibrio era explotación, no armonía. Es una cuestión de perspectiva. Una que has transmitido con bastante eficacia a través de tu libro de la revolución. Si no fuera por la repentina investigación de Mel, que captó mi atención, no estaríamos reunidos ahora. Ha sido bastante minuciosa en sus últimas averiguaciones, dijo Camille, dejando la taza de té con un tintineo preciso contra el platillo. Es curiosa por naturaleza, respondió Zipper, tratando de averiguar cuánto sabía Camille. Su curiosidad se extendió a los archivos clasificados de Ferros. Archivos que me mencionan. Pero su investigación fue simplemente un detonante, añadió. Te hemos estado observando desde tu primera aparición en Zaun. ¿Apareció? Un huérfano sin antecedentes, sin historia, pero con un conocimiento que supera su edad. Los ojos mecánicos de Camille se entrecerraron ligeramente. Hasta los mejores disfraces dejan rastro, Zipper. O como sea que te llames en realidad. ¿Qué carajo?
Sus palabras hicieron que sus pupilas se contrajeran bruscamente. Se recostó en la silla, aparentemente complacida con la reacción de Zipper. Cap 58, el delicioso tono de gris. La forma en que hablaba Camille revelaba el control sin precedentes que ejercía sobre Piltover y Zaun. Pero si de verdad era tan poderosa, ¿por qué apenas aparecía en la historia original? Víctor y Ambessa casi asaltaron Piltover directamente. Simplemente no tenía sentido. La lógica no se sostenía. ¿Por qué no detuvo a Víctor? ¿Por qué no se enfrentó a Ambessa? Zipper se recuperó rápidamente y tomó su té. Necesitaba retomar el control de la conversación. La mayoría de los huérfanos en Zaun no tienen registros. Las autoridades no suelen llevar un registro de nacimientos en los lanes. La mayoría de los huérfanos no introducen técnicas de fabricación revolucionarias a una edad temprana, replicó Camille. Y la mayoría no posee conocimientos de metalurgia con los que incluso los mejores ingenieros de Piltover tienen dificultades. Zipper se encogió de hombros con indiferencia. Leo mucho. Libros que no existen. Métodos que surgieron de la nada. Su voz era tranquila. La red de inteligencia de Ferros detectó anomalías en su base de conocimientos hace años. Demasiado avanzada, demasiado, fuera de secuencia con los patrones de descubrimiento habituales. ¿Acaso sospecha que soy de Noxus, o tal vez de Demacia, un espía infiltrado en Zaun? Eso espero, y al darse cuenta de esto, se tranquilizó un poco. Ella sospechaba, pero sus sospechas se basaban en la lógica de este mundo. Era imposible que adivinara la verdad. Frunció ligeramente el ceño al considerar las implicaciones de la vigilancia a la que la sometía y las contradicciones en su relato. Si tenía tal control, ¿por qué no había intervenido en los acontecimientos que amenazaban a Piltover? Zipper debió de haberse quedado mirando su té demasiado tiempo, absorto en sus pensamientos. ¿Te parece extraño?, preguntó Camille, al notar su expresión pensativa. Sus ojos estudiaron su rostro. Tu rostro delata tus pensamientos. Como las páginas de un libro abierto. Prefiero considerarlo un sano escepticismo, dijo Zipper, mientras recomponía sus facciones. El escepticismo es el principio de la sabiduría. Pero solo el principio. Camille sonrió levemente, aunque un dejo de melancolía cruzó su rostro. Ser el verdadero gobernante de una ciudad puede sonar impresionante, pero en realidad conlleva demasiadas limitaciones. Deberías entenderlo. ¿Restricciones? Ni siquiera la hoja más afilada puede estar en todas partes a la vez. Así que hay que priorizar. Me sacrifico, afirmó Camille con sencillez. Comparado con Zaun, Piltover es demasiado rico. No puedo protegerlo sola. Por eso, por Piltover, vendí mi alma, sirviendo a cierta figura a cambio de una relativa estabilidad. De lo contrario, ¿de verdad crees que Piltover estaría a salvo de las ambiciones noxianas con solo Mel y la casa Medarda detrás? La casa Medarda no es más que una casa noble militar de tercera categoría. No tienen ese tipo de fuerza. ¿Y quién lo hace? La sonrisa de Camille era cómplice. Quienes mueven las piezas en el tablero rara vez muestran sus cartas. Tomó otro sorbo de té, dejando un breve silencio para que Zipper asimilara todo. El hecho de que estuviera dispuesta a compartir tales secretos significaba que lo valoraba. Pero la información en sí era tan aterradora como ella misma. Si incluso ella reconocía una fuerza tan poderosa que no tenía más remedio que someterse, y si ni siquiera consideraba a Ambessa una verdadera amenaza, entonces en Noxus, antes del ascenso al poder de Swain tras derrocar a Darkwill, solo había una entidad en la que Zipper podía pensar: Rosa Negra. La guerra entre Piltover y Zaun aún no había comenzado, y de alguna manera todos esos monstruos ancestrales ya estaban saliendo de las sombras. ¿Cuánto tiempo llevaban vivos esos viejos monstruos? ¿Estaban tan aburridos? Zipper murmuró para sí mismo, pero la visita nocturna de Camille le hizo darse cuenta de algo importante. Su destreza en combate estaba mejorando demasiado lentamente. No progresaba lo suficientemente rápido como para afrontar la situación, que se volvía cada vez más tensa. Antes, su atención se centraba exclusivamente en los avances tecnológicos lo suficientemente potentes como para elevar a Zaun. Su propia fuerza simplemente había mejorado como consecuencia. Al fin y al cabo, en el mundo Apex, mientras alguien sobreviviera, su puntería estaba garantizada. Pero ahora, tenía que priorizar su poder. Esta vez, Camille había venido a hablar. La próxima vez, podría ser un vampiro ancestral o, peor aún, un Sion sediento de batalla. Sin fuerzas, no le quedaría más remedio que convertirse en otra víctima.
Zipper aceptó la segunda taza que ella le sirvió, rozando sutilmente con los dedos el detonador oculto bajo las sábanas. Se tranquilizó y continuó con su pregunta, cambiando de tema. No viniste aquí solo para tomar el té conmigo, ¿verdad? Nunca pierdo el tiempo. Incluso el placer tiene un propósito, respondió Camille con serenidad, permitiendo la distracción. ¿Y cuál es tu propósito conmigo? Camille no respondió de inmediato. Primero se sirvió más agua en su taza, luego alzó la mirada con una expresión indescifrable. Sus ojos se clavaron en los de Zipper, buscando la leve inquietud que se escondía tras su aparente compostura. Liderar con un paso de ventaja te convierte en un pionero. Liderar con 2 pasos de ventaja te convierte en un loco que debe ser eliminado. Tu existencia amenaza el orden de Piltover y Zaun. Pero tu brillantez me impulsa a ofrecerte una oportunidad. Jura lealtad al clan Ferros y te honraré como un consejero respetado. Poder, riqueza, belleza, todo lo que desees estará a tu alcance. El cerebro de Zipper sufrió un cortocircuito instantáneo. ¿Qué era esto? ¿Una invitación de un monstruo? ¿Quieres que apague los vientos de la revolución y me convierta en una especie de noble que cabalga sobre el sufrimiento de Zaun? Su risa era fría, llena de desdén. El miedo a la muerte había desaparecido por completo de su corazón. Los vientos del cambio ya habían comenzado a soplar. Nada podía detenerlos ahora. Si su destino era morir, que así fuera. Había destinos peores que la muerte. No había nada que temer. Quiero que sobrevivas el tiempo suficiente para que entiendas por qué esos vientos siempre mueren. Yo también, en su momento, albergué los hermosos sueños que personas como tú deberían tener. Su reacción fue tranquila, su tono ligero, con un aire de elegancia en cada gesto. Tomó otro sorbo de té. Dígame, ¿qué opina de su inversión, concejal Kiraman? ¿Qué tiene ella que ver con esto? Zipper se sintió aliviado por el cambio de tema, aunque seguía receloso. Todo. Y nada. Ella es simplemente un ejemplo. ¿De qué? De ti. Dentro de 40 años. Zipper parpadeó, inseguro de sus intenciones. Solo había conocido a la concejala Kiraman una vez y no le había parecido gran cosa. Simplemente otra política codiciosa, igual que una sanguijuela sedienta de sangre. Si no fuera por el valor estratégico de Caitlyn para unir facciones, la casa Kiraman habría sido marcada para su eliminación en la próxima purga. ¿La consideras simplemente otra parásita que se alimenta del sufrimiento de Zaun como el resto del consejo? ¿Tonto, miope e insaciablemente codicioso? Camille pareció leer los pensamientos de Zipper, y una sutil sonrisa de complicidad asomó en las comisuras de sus labios. Transmitía un dejo de diversión, pero también algo que resultaba casi burlón. ¿No es así? Preguntó Zipper. ¿Es malvado el cuchillo que te apuñala, o la mano que lo empuña? Preguntó Camille en voz baja. Zipper hizo una pausa, reflexionando sobre la pregunta. El cuchillo es una herramienta. La responsabilidad recae en la mano. Tomó otro sorbo de té. Pero en el caso de Piltover, tanto la mano como el cuchillo saben exactamente lo que están haciendo. Una perspectiva interesante, respondió Camille. Aunque quizás limitada por la juventud y el idealismo. Zipper sintió un atisbo de irritación. Algo en su actitud le estaba sacando de quicio. A pesar de tener poca carne en el cuerpo, y de que toda su figura era una construcción de acero frío, su elegancia parecía estar arraigada en su alma. De pie frente a ella, no pudo evitar sentirse como un tonto ingenuo. Ya conoces a Caitlyn, la hija del concejal Kiraman. ¿Qué te parece? La diversión en su sonrisa se acentuó al formular la pregunta. No está nada mal. Alegre, inteligente, llena de esperanza. El futuro de Piltover debería estar en manos de gente como ella. Zipper respondió sin dudarlo. ¿Y cuando la esperanza se encuentra con la realidad? ¿Qué sucede entonces? A veces la esperanza sobrevive, respondió Zipper pensativo. Caitlyn tiene una sólida brújula moral. Creo que podría afrontar las duras realidades de nuestro mundo sin renunciar a sus principios. Aparte de su peculiar gusto por las parejas y su afición a la comida callejera de Zaun, Caitlyn no tenía defectos importantes que mencionar. En la historia original, incluso después de que el cohete de Jinx matara a su madre, y a pesar de las manipulaciones de Ambessa, al principio solo la consumía el odio. Al final, renunció a su sed de venganza e incluso conspiró con Vic para que Jinx escapara de prisión. Camille lo observó por un momento. Otra vez el idealismo. ¿De verdad crees que alguien puede mantener sus principios cuando todo lo que ama está amenazado? Pero la gente cambia, dijo en voz baja. No todo cambio es corrupción, replicó Zipper.
No. Parte es supervivencia. Parte es sabiduría. Parte es simplemente tiempo. Tienes buen ojo, pero aún te falta la sabiduría del tiempo. He vivido casi un siglo más que tú. Y a lo largo de estos años, he llegado a comprender una simple verdad. El mundo no es blanco ni negro, sino una deliciosa gama de grises. Camille habló con serena seguridad, pronunciando claramente una de sus frases más características. Tomó otro sorbo de té y luego cambió de tema. Cuando era joven, la concejala Kiraman era igual que usted. Ojos llenos de esperanza, corazón rebosante de justicia. Por aquel entonces, era solo una niña, pero ardía en sus venas con una profunda convicción. Quería erradicar toda injusticia y defender la justicia. Ingenuo, tal vez. Pero tenía algo entrañable. Con el tiempo, conocí a muchísimas personas como ella, y eso no hizo más que reforzar mi determinación de mantener el orden en Piltover. Porque, al menos en Piltover, la gente todavía se atreve a soñar. ¿Quién no ha sido joven? ¿Quién no ha sentido el fuego del idealismo? Las almas verdaderamente malvadas son raras. Incluso esos consejeros codiciosos e insensatos a los que desprecias, al menos están dispuestos a enseñar pureza a sus hijos desde pequeños. Los protegen de la suciedad de la realidad durante el mayor tiempo posible, aunque al final, todos deben enfrentarse inevitablemente a su crueldad. Le sirvió a Zipper otra taza de té, con movimientos suaves y pausados. Hacía tiempo que había notado sus sutiles gestos, pero no hizo ningún intento por intervenir. Era confianza. Quizás incluso nostalgia. He leído tu libro de la revolución que le enviaste a Víctor. Admiro tu perspicacia para comprender el funcionamiento de la sociedad, pero aún te falta entender a las personas. No cambiarás nada. Aunque no te detenga, aunque logres liderar el ascenso de Zaun, los vientos de revolución que has puesto en marcha acabarán por extinguirse. Zaun no será más que otro Piltover. Y al final, todo habrá sido en vano. Cap 59, el obituario del idealismo. ¿No tiene sentido? Nuestra mera existencia es el mayor sentido. Puede que ahora sea solo una brisa tenue, apenas perceptible, pero pronto rugirá, clamando a todos los oprimidos y explotados del mundo. Levántense, luchen. Se convertirá en una tormenta que arrasará el mundo, derribando el orden decadente y obsoleto, y construyendo uno nuevo y verdaderamente progresista, donde todos puedan vivir con dignidad. Zipper dejó su taza de té, burlándose de la retórica de Camille. Tus palabras suenan inquietantemente parecidas a discursos que he escuchado antes. Una retórica hermosa que se desmorona al primer contacto con la realidad. La realidad es lo que nosotros construimos que sea, dijo Zipper. La historia del progreso siempre la han escrito aquellos que se negaron a aceptar la realidad que se les impuso. Para él, Camille no era más que otro ejemplo de alguien doblegado por la realidad, una rebelde que ahora se había convertido en una mera coraza del mismo sistema al que una vez se opuso. En aquel entonces, con solo fusiles y valentía, la gente derribaba aviones, artillería y divisiones enteras de tanques. Comparado con eso, la lucha en Piltover y Zaun no fue nada. ¿Cómo pudo abandonar Zaun, el lugar que lo vio crecer, por Piltover? Cada palmo de tierra, pagado con sangre. Incluso si tuvieran que construir un nuevo puente de progreso con carne y hueso, la lucha debe continuar. Eres una anomalía, dijo Camille. Tus ideas, tus innovaciones, incluso tu forma de hablar, no encajan del todo aquí. Es como si te hubieran trasplantado de otro lugar. Todos somos extraños en algún lugar. Algunos simplemente lo disimulamos mejor que otros. Ah, ¿sí? Déjame decirte algo. El clan Ferros es el verdadero gobernante de Piltover. Los concejales son simples marionetas que hemos puesto en el poder, incluyendo a ese supuesto concejal noxiano, Melmerarda. El poder oculto del clan Ferros supera tu imaginación. Aunque hayas desarrollado munición explosiva, eso no significa que Zaun y Piltover estén en igualdad de condiciones. ¿De verdad crees que tus inventos han cambiado el equilibrio de poder? Continuó. Podríamos aniquilar a la mitad de Zaun mañana mismo si los márgenes de beneficio lo permitieran. Sin embargo, estás aquí sentado, intentando persuadir en lugar de eliminar, señaló Zipper. Un enfoque curioso para alguien con un poder tan abrumador. Ni siquiera tus propios títeres bailan siempre a tu son, añadió. Me la he estado invirtiendo en la infraestructura de Zaun, lo cual difícilmente se corresponde con las acciones de un fiel seguidor de Piltover. Los sujetos de prueba suelen creer que tienen autonomía. Es parte del experimento. Camille entrecerró los ojos, con un brillo peligroso destellando en ellos.
Dejó la taza de té sobre la mesa, con las manos apoyadas ordenadamente sobre el estómago y la pierna derecha cruzada sobre la izquierda, en la postura perfecta de la alta sociedad. A pesar de las numerosas modificaciones, seguía desprendiendo una extraña elegancia, como si la palabra misma hubiera sido creada para ella. Necesitamos mentes como la tuya, no cadáveres, dijo. Únete a nosotros y podrás mejorar las condiciones en Zaun a través de los canales oficiales. Canales autorizados, y Zipper repitió con desdén. Donde el progreso avanza al ritmo de una tortuga moribunda, cuidadosamente gestionado para no amenazar jamás la supremacía de Piltover. Tu colega Víctor ya ha empezado a entrar en razón. La gloriosa evolución, como él la llama, podría lograrse mejor con los recursos de Piltover. ¿Y qué? ¿Deberíamos rendirnos? Zipper esbozó una mueca de desprecio, con el cuerpo tenso, listo para volverse hostil en cualquier momento. Si la respuesta fuera rendirse solo porque la lucha pareciera imposible de ganar, si el compromiso fuera la solución cada vez que las cosas se pusieran difíciles, entonces nunca se ganarían el verdadero respeto. El miedo al derramamiento de sangre, el miedo al sacrificio, tales miedos solo condenaban a uno a una vida de servidumbre. Rendirse. No, simplemente tomar la decisión correcta. Abandona tus fantasías ingenuas y acepta la realidad. Ven conmigo al clan Ferros. Te prometo que tus seres queridos estarán bien atendidos y la situación de Zaun mejorará. Pero si te niegas, y Camille dejó su taza de té. Una pausa. Entonces, su expresión se volvió gélida, su voz como los vientos aulladores de Siberia. Entonces solo puedo ofrecer mis disculpas, a usted, a su familia y a Zaun. ¿Debo tomar eso como una amenaza? Al ver que Camille aún no hacía ningún movimiento, las manos de Zipper permanecieron ocultas en las sombras, una sujetando un detonador mecánico y la otra aferrada a su wingman. Lado derecho, ventana, 3 segundos para cubrirse. Lado izquierdo, puerta, peligro desconocido. Centro, agáchate debajo de la mesa, proporciona cobertura momentánea. ¿Una amenaza? No. Esta es la realidad. Si no somos amigos, entonces somos enemigos. Un tenue resplandor blanco parpadeó sobre las piernas de Camille, que parecían tijeras. Cuando baja la marea, la orilla queda cubierta de peces varados. Entiendo tu deseo de salvarlos, pero ¿cuántos puedes salvar realmente? Los fuertes imponen las reglas del mundo. La supervivencia se basa en la ley de la selva. Por muy nobles que sean tus intenciones, por muy justa que sea tu causa, la realidad sigue siendo implacable. Y ante eso, no te queda más remedio que aceptar la derrota. Eres un joven inteligente. Debes saber que venir conmigo es la decisión más acertada. La resistencia es inútil, solo provocará más derramamiento de sangre. Su paciencia se estaba agotando. Si Zipper seguía negándose, no le quedaría más remedio que capturarlo y encarcelarlo. Mediante drogas y magia, podían obligarlo a aparentar que se había pasado a Piltover, rompiendo así sus lazos con Zaun. Luego, con mano de hierro, apuntalarían a un líder títere en Zaun, desmantelando su resistencia paso a paso. Ella no tenía intención de matarlo, al menos, no todavía. Era el hombre de Swain. Matarlo sin más sería equivalente a declarar la guerra al gran general noxiano. Y con la influencia de Zipper en la ciudad subterránea, si de repente apareciera muerto, no importaría quién fuera el verdadero responsable ni si hubiera alguna prueba, los zaunitas culparían a Piltover. Entonces, como bestias rabiosas, atacaban la ciudad alta en un frenesí. Con misiles Flatline y munición explosiva en mano, su potencia de fuego sería aterradora. Incluso si el levantamiento fuera sofocado, las bajas del lado de Piltover serían inmensas. Y si alguien enviara un equipo de ataque de élite, sin estar sujeto a ninguna norma, para infiltrarse en Piltover y sembrar el caos en su infraestructura industrial, el daño resultante sería catastrófico. Para entonces, incluso si ella interviniera personalmente, sería imposible solucionar el problema. La economía de Piltover retrocedería al menos una década. Camille había demostrado paciencia y sinceridad al persuadirlo, no solo porque valoraba el talento, sino porque Zipper era, en efecto, un oponente problemático, difícil de tratar. Al fin y al cabo, Piltover dependía de Zaun para obtener mano de obra barata. La población de Zaun formaba parte de la riqueza de Piltover. No podía simplemente desplegar dirigibles para bombardear Zaun indiscriminadamente desde arriba. Destruir la ciudad subterránea significaba arruinar a Piltover. Por eso, la sangrienta represión de Zaun por parte de Piltover se centró principalmente en los líderes de la resistencia más radical. La mayoría de los zaunitas, incluso los moderados, se salvaron.
Cuantos más zaunites murieran, mayor sería la pérdida económica de Piltover. Quizás he estado luchando demasiado tiempo, dijo Zipper de repente con cansancio. ¿Qué he conseguido aparte de noches en vela y peligro constante? Los sabios saben cuándo negociar y cuándo luchar, respondió Camille. Esto es lo primero. Tienes razón. Si voy contigo, viviré. Tendré poder, estatus, dinero y mujeres hermosas en abundancia. No tengo motivos para negarme. Tu pulso se aceleró. Tus pupilas se dilataron. Camille negó levemente con la cabeza, casi imperceptiblemente. La próxima vez, recuerda, no intentes actuar delante de alguien con más experiencia que tú. Se movió sin previo aviso, lanzándose hacia adelante, cortando el aire mientras se abalanzaba sobre las piernas de Zipper. ¿Qué pasó con la negociación? Gritó Zipper mientras esquivaba. ¿A los sabios les gusta saber cuándo luchar? Esto es simplemente un signo de puntuación para enfatizar mi punto. Gracias a la avanzada tecnología de redes neuronales y reemplazo de extremidades de Piltover, volver a unir las extremidades amputadas era sencillo. Dado que ya se habían vuelto el uno contra el otro, Camille no dudó en hacerlo. Primero, le quitaría la posibilidad de escapar y, después, lo capturaría. Si tan descaradamente me pides que traicione a Zaun, ¿por qué no traicionas tú al clan Ferros y te unes a nosotros en la gloriosa evolución? ¿O tienes miedo? Zipper saltó hacia la derecha justo a tiempo, esquivando por poco la pierna de tijera. El ángulo de su salto fue tan cerrado que las cuchillas estuvieron a punto de provocar una separación física involuntaria en una zona especialmente sensible. En algún lugar, una parte de él se estremeció de terror. Eso fue demasiado cerca. Un poco más cerca y estaría cantando soprano de por vida. En pleno aire, presionó el detonador con la mano izquierda mientras que con la derecha apretaba el gatillo, descargando así todos los proyectiles de su munición explosiva debilitada. Estallido. 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 Los destellos de los disparos iluminaron la habitación mientras 6 balas, envueltas en llamas y humo, salían disparadas hacia los ojos, la frente y el corazón de Camille, todos ellos objetivos letales. No tenía ni idea de si ella tenía algún punto débil. Simplemente estaba jugando. Pero las balas nunca la alcanzaron. Un escudo de energía azul cobró vida alrededor de su cuerpo, deteniendo cada disparo. Aún así, los proyectiles explosivos debilitados se incendiaron al impactar, desatando llamas furiosas. Incluso en su forma diluida, 6 proyectiles prendieron fuego a todo el cuerpo de Camille. Advertencia. Advertencia. Un enjambre de Tic MK3 Hunters modificados surgió de debajo de la cama. Sus patas metálicas resonaban contra el suelo mientras se movían en perfecta sincronización. En el instante en que Zipper aterrizó, rodó para absorber el impacto, sin perder un segundo. Se levantó de un salto, corrió hacia la ventana y saltó. Tal como estaba previsto. 3 segundos, justo a tiempo. Auge. Las explosiones sacudieron la habitación a sus espaldas. Las llamas rugían, las ondas expansivas se propagaban hacia el exterior y el ensordecedor sonido de la detonación llenaba la calle. Tintinar. 2 ganchos de agarre salieron disparados y se engancharon al marco de la ventana. Camille emergió del infierno, aún ardiendo, con el cuerpo envuelto en llamas mientras se elevaba por los aires. El fuego parecía no afectarla, como si estuviera hecha de algo más allá de la simple carne y el metal. Su mirada se clavó en Zipper, que corría a toda velocidad abajo. Una oleada de energía la rodeó, formando una barrera similar a una jaula, mientras levantaba su pierna de tijera y se lanzaba hacia él. Este fue su ultimátum final. Cap 60, mejor estar de pie que arrodillado. No había salida. No pudo escapar. Jamás pensó que moriría aquí, con tantas cosas sin hacer, tantos lugares que no había visto. Pero los vientos de cambio ya habían comenzado a soplar. Al menos su vida no había sido en vano. Creía que Víctor manejaría bien la situación. Alguien con su inteligencia sabría qué hacer a continuación con Zaun. Desde arriba, como un halcón que se lanza en picada sobre su presa, Camille atacó. El campo de energía que la rodeaba, sin duda el efecto de un golpe final, no le dejó espacio para escapar. Zipper comprendió que ese era el final. Corrió hacia una zona más despejada, metiendo la mano en el bolsillo para sacar la granada de la gloria que había preparado para sí mismo. Mejor morir de pie que vivir de rodillas. ¿Acaso no decían siempre lo mismo los libros antiguos? Es curioso cómo los clichés cobran significado profundo cuando estás a punto de morir.
Desde el momento en que ocupó el lugar de Vander, había anticipado este desenlace, solo que no pensó que llegaría tan pronto. La llegada de Camille había trastocado por completo sus planes. No lo había tenido todo en cuenta. Se había basado demasiado en la historia original de Piltover y Zaun, olvidando que este era un mundo real. Pero había hecho todo lo posible. En su vida pasada, era un hombre común y corriente, sin una mente extraordinaria ni un cuerpo ágil y poderoso. En este mundo, la situación era la misma. Sin nada destacable. Aun con algunas ventajas, no era tan hábil en combate como Vi, ni tan brillante en ciencia como Powder. Si parecía impresionante, era solo por el conocimiento que había adquirido en otra vida y por la ventaja que tenía. La primera vez que pisó el mundo de Lampa, estuvo a punto de ser abatido a tiros por unos matones de poca monta. La lluvia azotaba el callejón, mientras 3 hombres armados avanzaban hacia Zipper, acorralado, quien hizo un patético intento de apuntar con la R-99 que había conseguido de Red. «Mira a esta pequeña rata. Ni siquiera sabe sujetar bien un arma», se burló el líder de los matones, acercándose. Un silbido repentino rasgó el aire, deteniéndolos en seco cuando un bidón cayó entre ellos. El humo estalló, llenando el callejón. Se escucharon disparos precisos y controlados. 3 golpes secos de cuerpos al caer al suelo mojado. Una silueta emergió del humo, con el arma apoyada despreocupadamente sobre su hombro. «Bangalore». Pensamiento cifrado. «La próxima vez, no traigas un arma que no sepas usar», dijo Bangalore. Al darse cuenta de que había conocido a una leyenda, Zipper aprovechó la oportunidad. Sin pudor alguno, se le pegó durante todo el día, rogándole que le diera consejos. «Por favor, enséñame», dijo, ofreciendo una botella de licor con ambas manos, con la desesperación reflejada en sus ojos. Bangalore examinó la botella. «Buen licor. Robado, supongo». «Prefiero decir, adquirida tácticamente», respondió Zipper con una sonrisa. «Al menos tiene sentido del humor. Lo vas a necesitar». Descorchó la botella y dio un largo trago. «Bien. Lección 1. Ese agarre tuyo es una vergüenza». Bangalore, divertido por el buen licor, no lo rechazó y, a regañadientes, lo entrenó durante mucho tiempo. «El equilibrio viene del tronco, no de las piernas», decía ella, ajustándole la postura. «Estás parado como si estuvieras esperando que te recojan». Tras fallar 10 tiros seguidos durante una sesión, Zipper señaló con entusiasmo. «Le di al blanco. El borde». «A 10 pasos», respondió Bangalore secamente. «Un enemigo de verdad te habría matado 9 veces». Por la noche, Zipper practicaba solo, con las manos sangrando por las ampollas abiertas, murmurando para sí mismo las instrucciones de Bangalore. Pero por mucho que se esforzara, su talento era demasiado escaso. Incluso con Bangalore como mentor personal, su progreso era dolorosamente lento. Al final, Bangalore no pudo soportar más su incompetencia. Una noche, dejó a Zipper en secreto en una zona segura y se marchó sin avisar. Zipper despertó en una habitación desconocida, con una nota prendida a su chaqueta. «Aquí vivirás más tiempo. Tu puntería sigue siendo pésima, pero podrías sobrevivir si mantienes la cabeza gacha. No me sigas. Ni hablar», pensó, arrugando la nota entre sus puños. Ahora, al borde de la muerte, la mejor técnica que Zipper había dominado era un disparo a la cabeza. Su puntería era bastante buena ahora. La granada Glory que sostenía en la mano era un proyectil explosivo mejorado, similar a una granada de mano. Su activación también era parecida. Se quitaba el pasador, se esperaban unos segundos y ¡boom! Sencillo pero efectivo. El diseño de la granada no fue enteramente creación suya. En una ocasión, intentó regresar al mundo Apex usando su Ready Player One para viajar entre dimensiones. Algo falló en la secuencia del salto. En lugar de aterrizar de vuelta en el mundo de Bangalore, se encontró varado en el lugar más extraño. Un campo de batalla poblado por gusanos guerreros que empuñan armas extrañas. ¿Qué demonios?, murmuró, mientras observaba cómo un pequeño gusano rosa con un pañuelo azul lanzaba una granada dorada contra el equipo contrario. El arma rebotó 3 veces, y cada rebote estuvo acompañado por un coro angelical que se hacía cada vez más fuerte. ¡Aleluya! La explosión que siguió fue hilarantemente desproporcionada al tamaño de la granada, una explosión masiva que arrasó la mitad del paisaje. «¡Mierda!», susurró Zipper con los ojos muy abiertos. Luego se echó a reír. «No, santa granada. Ahora lo entiendo». Había pasado 3 días atrapado en ese mundo, esquivando bombas de plátano y burros de hormigón mientras intentaba reactivar su salto dimensional.
Los gusanos en sí no eran muy conversadores, pero sus armas, esas sí merecían ser estudiadas. Cuando finalmente logró recalibrar su ancla dimensional usando una bazuca desechada y piezas de una mochila propulsora, se aseguró de tomar notas mentales detalladas sobre esa granada dorada. Había saltado con la intención de regresar a Bangalore, solo para encontrarse de nuevo en Zaun. La granada de la gloria que sostenía ahora en la mano era su homenaje a esa arma de destrucción masiva de dibujos animados, sin el coro, por desgracia. Con una sonrisa tranquila, quitó el seguro. La granada silbó mientras unas tenues volutas de humo se elevaban en el aire. Sabía que, con el apoyo de Swain, Camille no se atrevería a matarlo directamente. Lo más probable es que ella lo capturara. Y en este mundo, había demasiadas maneras de controlar a una persona. Si ella lo capturaba con vida, él ya podía imaginar las cosas retorcidas que haría, probablemente algún tipo de magia o drogas extrañas para obligarlo a traicionar la revolución. Preferiría morir aquí. En otro lugar, el disparo que se escuchó cuando Zipper se vio obligado a disparar ya había llamado la atención. Sevika se encontraba en la oficina de policía y militar, jugando a las cartas con algunos agentes fuera de servicio. Eso vino de la casa de Zipper, dijo con voz tensa. Podría no ser nada, pero un segundo disparo resonó en la noche. En el instante en que escuchó el segundo disparo proveniente de Zipper, se incorporó de golpe. Algo anda mal. Muévanse. Podría tratarse simplemente de una práctica de tiro, comenzó diciendo un agente. ¿Cuándo ha practicado Zipper lo que ya domina? Espetó Sevika, ya a medio camino de la puerta. Muévanse de una vez. Dejó a un lado sus cartas, agarró un VK-47 Flatline del armero y salió disparada. Los agentes reaccionaron con un ligero retraso, pero rápidamente los siguieron, armas en mano. Al mismo tiempo, Silco y Vander se encontraban en The Last Drop, sentados en una mesa, tomando algo mientras repasaban asuntos de negocios. De un solo disparo. De pequeño calibre, dijo Silco, dejando su vaso con cuidado. El segundo disparo resonó, rompiendo el silencio de la noche. Vi, Powder, Milo, Clagor y Echo estaban jugando cerca. Eso viene de la casa de Zipper. Vi se puso de pie de un salto, reconociendo la dirección del sonido. Vi, quédate aquí y vigila a los niños. No salgas, ordenó Vander mientras se ponía los guanteletes de hierro. Si se trata de los Pilties, comenzó Silco. Guárdalo para cuando sepamos a qué nos enfrentamos, lo interrumpió Vander. Silco apretó con más fuerza la pistola brillante que llevaba escondida en el chaleco. Sin decirle una palabra más, ambos salieron corriendo. Desde que Zipper tomó el poder, se había mudado de The Last Drop y se había instalado en un edificio cercano. ¿Disparos? Heimerdinger levantó la vista confundido, sin darse cuenta aún de la gravedad de la situación. Esa trayectoria, venía del edificio de Zipper, dijo Víctor con el rostro tenso. Quizás un simple fallo de encendido. Estas cosas pasan, sugirió Heimerdinger. Improbable. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque una vez me dijo que cada bala que sale de su arma es una decisión intencionada. Y Zipper no desperdicia decisiones. Profesor, algo anda mal. Tenemos que investigarlo. Víctor sabía dónde vivía Zipper. Cojeando, se dirigió hacia la puerta, y el pequeño Yordle que estaba a su lado lo siguió rápidamente con sus cortas patas. Nosotras también vamos. Las pupilas de Vi se contrajeron. Ella y las demás sabían exactamente dónde vivía Zipper. Vander dijo que te quedaras donde estabas, le recordó Milo. Y yo digo que Zipper nos necesita. ¿Qué podemos hacer contra alguien que puede derrotar a Zipper? Preguntó Clagor. Podemos ayudar. Respondió Vi con firmeza. Ignorando las órdenes de Vander, agarró sus guanteletes y, sin dudarlo, sacó a sus hermanos menores. Powder sostenía algunas de sus bombas mono recién fabricadas. Quería ayudar. Las calles de Zaun cobraron vida con el movimiento. Agentes del orden desde el norte, Vander y Silco desde el este, Vi guiando a los niños desde el sur, Víctor cojeando hacia el oeste. Como afluentes que desembocan en un río, todos fluyendo hacia un único punto de convergencia. Todos se movieron en el momento en que oyeron el disparo. Sevika y los ejecutores llegaron primero, justo a tiempo para ver a Zipper quitando el seguro de la granada de la gloria. ¡No! Gritó Sevika, con la voz cargada de furia. Aplastó el cigarrillo que tenía en la boca mientras sujetaba su flatline y se lanzaba hacia adelante, intentando sacar a Zipper del radio de la explosión. Abran fuego. Disparen. Maten a esa bastarda, acaben con ella. Los matones que la seguían apenas la habían alcanzado, pero al instante sus ojos se inyectaron en sangre.
Acababan de empezar a tener una vida decente con su nuevo jefe, y ahora alguien quería arrebatárselo. Si ellos no podían tener una buena vida, nadie la tendría. Sus rostros se transformaron, no con la mirada disciplinada de las fuerzas del orden, sino con la furia cruda de los zaunites que finalmente habían probado la esperanza y ahora veían cómo se la arrebataban. Con furia asesina, desataron una lluvia de balas contra Camille. ¡Bang! 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 El fuego rugía, las balas caían sin cesar en una lluvia implacable. Pero todas las balas chispeaban contra los escudos, más como luciérnagas furiosas que como amenazas reales. Fue inútil. Los proyectiles apenas causaron rasguños. Los agentes, encargados de mantener el orden, portaban munición estándar, no proyectiles explosivos. Salieron corriendo a toda prisa y no tuvieron tiempo de cambiarlos. Camille descendió a través de la lluvia de balas, aterrizando frente a Zipper. La energía fluyó mientras muros de fuerza bloqueaban todas las rutas de escape. Al ver que Zipper estaba ahora a su alcance, los agentes cesaron el fuego. Tontería. Por primera vez, una ira genuina se reflejó en su rostro. Tras sus modificaciones, había perdido gran parte de su humanidad. Hacía mucho tiempo que no sentía verdadera rabia. Pero las acciones de Zipper la habían llevado al límite. Si Swain moría, marcharía sobre Piltover. Los zaunitas se alzarían en rebelión. ¿Cómo pudo ser tan imprudente? ¿Cómo se atreve? Al comprender la gravedad de la situación, actuó. Ya no se contuvo. Su pierna afilada brilló mientras se dirigía hacia la mano de Zipper, con la intención de apartar la granada de una patada. Mientras él estuviera vivo, aún existía la posibilidad de salvar la situación. Por un breve instante antes de la explosión, los ojos de Zipper se encontraron con los de Sevika. Auge. Una explosión ensordecedora rasgó el aire. Las llamas se elevaron hacia el cielo, formando una nube en forma de hongo incandescente. El escudo de campo de fuerza que protegía el cuerpo de Camille se activó automáticamente, manteniéndola ilesa, pero la onda expansiva la lanzó por los aires. Sevika, que se dirigía hacia Zipper, también salió despedida por la explosión, estrellándose contra el suelo con fuerza. No y no. No. Tendida en el suelo, luchaba por levantar la cabeza. Mientras veía a Zipper desaparecer entre las llamas, golpeaba el suelo con los puños una y otra vez, abriéndose los brazos y empapando la tierra de sangre, pero no se detuvo. ¡Ah! Se agarró la cabeza, gritando de angustia. Por primera vez, se sintió impotente. Se suponía que ibas a liderarnos. Lo prometiste. El futuro de Zaun dependía de Zipper. Pero ella no había podido protegerlo. No había hecho nada. Lo único que pudo hacer fue observar cómo la esperanza era devorada por las llamas. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Y si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal, además de disfrutar de capítulos adelantados, te invito a darte una vuelta por mi Patreon. Gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.